Paraíso, Yanino Riquelme. ¿Cómo está, delegado? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gusto saludarles a ustedes y a quienes nos Igualmente, ven. delegado, gracias por estos minutos con nosotros. ¿Cómo califica usted estas declaraciones de Alejandro Aravena? Mira, para nosotros nos parecen un tanto irresponsables, primero, para ser bien claros. Nosotros no tenemos registro, no tenemos conocimiento de lo que señala este arquitecto allá en la zona. Cabe señalar que los distintos servicios públicos, los distintos ministerios, el gobierno en su conjunto, hemos estado desde el primer día, desde el 2 y 3 de febrero del año 2024, en el territorio, recorriendo. Nos tocó un trabajo arduo, día y noche en eso, sobre todo el primer mes, el segundo mes, el tercer mes. Por lo tanto, no tenemos noción o no tenemos antecedentes de que esto sea así, de que haya sido el narco el que finalmente haya reconstruido. Delegado, ¿cómo puede entenderse, y sobre todo por quienes escuchan sus declaraciones por parte de los vecinos, cuando se establece ya, incluso por parte de la Contraloría de la región de Valparaíso, de que el cumplimiento del plan de reconstrucción es prácticamente nulo? Y hoy día, si vemos los números que alcanzan las personas que tienen su vivienda definitiva, es cercana al 1,5%. Entonces, ¿cómo se puede establecer que desde el día 2 están en un proceso que ha llevado a la reconstrucción cuando a un año y medio prácticamente? La verdad es que si uno va a la zona, es muy poco lo que se ha hecho. Mira, todo el trabajo que se hace en torno a una catástrofe como la que vivimos tiene varias etapas. Primero, aquí hubo un acompañamiento que se hizo a más de 3.000 familias, se hizo un acompañamiento casi por 12 meses respecto de bonos de acogida, por ejemplo, que se llama. El primer mes, a los pocos días, ya estábamos entregando el bono de enseres. Estuvimos apoyando todo el proceso para que se pudieran volver a parar todos los emprendedores y toda la pequeña y mediana empresa en dicha zona. Hicimos y adelantamos todo el proceso de demolición de viviendas, por ejemplo, que fue un proceso bien intenso, bien arduo, con harto dolor también por parte de quienes allí habitaban, por supuesto. Se demolieron en conjunto con los propietarios también. Cabe señalar que muchos propietarios demolieron sus viviendas, pero el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, en conjunto se demolieron más de 3.000 viviendas para poder adelantar procesos respecto de lo que venía en la segunda etapa de la reconstrucción. Pero eso es un trabajo que se ha hecho a lo largo del tiempo. Y hoy en día principalmente, claro, el trabajo es en torno a la reconstrucción de viviendas, pero no solo reconstrucción de viviendas. Aquí tiene que haber un trabajo integral de reconstrucción de barrios. Claro. Hay 5 proyectos y programas de el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en conjunto con la municipalidad, el llamado Quiero Mi Barrio, que están trabajando en los distintos territorios para desarrollar los nuevos barrios que hay que reconstruir. Sí, delegado, lo que pasa... Delegado. Evidentemente quisiéramos andar más rápido respecto de la reconstrucción de viviendas, evidentemente que sí, es lo que nos pero esto es más que vivienda. Pero nos centramos en la vivienda y la verdad es que, permítame que me ponga el punto contrario, y no desde mi perspectiva, sino desde lo que dice la Contraloría, porque de acuerdo al informe que emite la Contraloría el 25 de abril del presente año, tan solo un 83, o sea, para 3.503 familias calificadas como hábiles para subsidios habitacionales, 83,6% aún no cuenta con una solución definitiva a un año y medio. Además, solo 40 viviendas han sido entregadas, lo que configura un 1,14% del total. Entonces, cuando escuchamos que se está trabajando en la reconstrucción de los barrios, en un trabajo integral, y vemos estas cifras, la verdad es que resultan bastante contradictorias con respecto a lo que usted dice que se ha estado haciendo. Mira, cuando uno recorre los territorios, evidentemente todavía falta mucho por hacer, pero también estuvimos hace 3-4 días en el sector Costa Sol, por ejemplo, en Quilpué, donde se están levantando 50 viviendas. Hay 2 próximas que ya van a estar entregadas en un par de semanas y hay otras que se van a ir entregando en los próximos meses, por ejemplo.
Quisiéramos avanzar mucho más rápido, obviamente. Hubiéramos querido avanzar mucho más rápido respecto de algunos procesos en particular. Hoy en día durante este año hemos puesto un acelerador bien importante respecto de la reconstrucción de viviendas en particular, como tú lo señalas, que quisiéramos concentrarnos en vivienda, aunque yo creo que una reconstrucción es harto más que vivienda. Hay que reconstruir varias otras cosas. Por ejemplo, se recuperaron todos los establecimientos educacionales en la zona afectada por el mega incendio, que también es algo muy relevante. Se reconstruyeron y se pudieron aportar a la reconstrucción o a pararse de nuevo a los clubes deportivos en la zona. Entonces, hay mucho trabajo, porque evidentemente estamos hablando de una catástrofe que pegó enormemente. Claro, lo que pasa es que, delegado, también del total de las 34 medidas planificadas, no solamente en la construcción, sino también en otras temáticas, 11 de ellas no registraron avance alguno y 10 presentaron un avance de un 28%. Entonces también ahí se encuentra el relato con este dato que la verdad se contradice bastante. Pero centrado en lo que dijo Alejandro Aravena, delegado, le quería preguntar, ¿usted no le da ninguna validez a esas apreciaciones, a esas acusaciones, en tanto que Alejandro Aravena está trabajando con la alcaldesa de Viña del Mar, ha estado visitando la zona, da cuenta de la reacción de los vecinos y esa es la apreciación que tiene de alguien que ha estado en terreno, no una apreciación alejada? ¿Usted le da alguna validez? Mira, lo que pasa es que nosotros también hemos estado trabajando con todas las dirigencias, con los distintos dirigentes de las juntas de vecinos y de los distintos comités en los sectores. Yo me he reunido personalmente con muchos de los dirigentes y las dirigentas sobre todo. En general siempre hay preocupación por la delincuencia, por supuesto, que duda cabe en este sector como en cualquier otro sector. En particular aquí había preocupación, por supuesto, porque hay muchos sectores que han tenido que ser desalojados de los habitantes para poder iniciar los procesos de demolición y posteriormente iniciar los procesos de reconstrucción. Y por lo tanto hay una preocupación especial porque hay muchos sitios que han ido quedando abandonados o viviendas que van quedando abandonadas. Pero de ahí a establecer que sea el narco el que está reconstruyendo en la zona afectada por el mega incendio, a mí me parece una afirmación bastante osada, primero, y bastante irresponsable, dado que no hemos recibido nosotros por nuestro lado ningún antecedente al respecto. Ahora, es interesante, por supuesto, tener esos antecedentes para poder iniciar las investigaciones, y por eso que la Fiscalía lo toma y lo llevamos a que poder hacer las investigaciones, porque efectivamente hay que buscar los responsables si es que hay alguna información al respecto. Pero él por lo menos lo señala de que desde el primer mes, o sea, estamos hablando de que él tiene información hace más de un año. Claro, la tragedia fue hace un año y medio aproximadamente, después de las primeras semanas que se establece el plan de reconstrucción. Él, de acuerdo a sus apreciaciones, va ahí percibiendo que hay sectores que se recuperan más rápidos que otros. ¿Usted en su visita de eso no se ha dado cuenta o usted no ha percibido que hay sectores que sí tienen ya algún grado, sobre todo los sectores que son más informales, algún grado de construcción? Sí, por supuesto que sí. ¿Y a qué lo atribuye sí. Entonces? Hay autoconstrucción en muchos lugares, evidentemente. Es una característica que tenemos nosotros en nuestra idiosincrasia en el país, particularmente en las zonas más populares y en los cerros de Valparaíso en su momento, de Viña del Mar, por supuesto. La gente en general tiende a reconstruir, sobre todo donde tenía su hábitat, su lugar, y en la medida en que hay familias que han podido tener acceso a materiales, a apoyo, a vecinos, a familiares, han podido ir reconstruyendo. No puedo negar, o sea, no podría yo descartar a priori esta información que él entrega, pero no tenemos ningún registro, no tenemos ninguna denuncia de que sea una estructura organizada, el narco, el crimen organizado, lo que está planteando él en el fondo, el crimen organizado, el que esté haciendo reconstrucción.
La idiosincrasia de los cerros populares de nuestras ciudades evidentemente avanza en la autoconstrucción mucho más rápido muchas veces que lo que avanza el Estado. Y en muchos de esos casos, además, lo que hay es una posterior devolución en la medida en que se cumple con las normas de construcción y con un proceso formal de acreditación de la construcción. El Estado, el Ministerio de Obras de Vivienda y Urbanismo, incluso después de acreditar, hace devolución de montos a aquellos propietarios que acreditan la autoconstrucción. Claro, el problema, delegado, es que si uno revisa esos terrenos, también gran parte de ellos son zonas donde no está permitida la construcción. Es decir, son zonas que además no tienen la documentación necesaria, son zonas donde se está construyendo de manera ilegal y son las zonas donde hay un desarrollo mucho mayor. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se permite también el desarrollo y la reconstrucción y la autoconstrucción, de acuerdo a lo que usted nos dice, en esas zonas que debiese estar prohibido? Mira, en general eso pasa en muchas ciudades, por supuesto, pasa en nuestro país en general. Ahora, en nuestra zona de afectación del incendio en general, hay distintas realidades. Por un lado, lo que tú señalas, que tampoco es tan extenso ni es tan masivo en esta zona en particular. Lo que está más masivamente en desarrollo en este momento es en zonas que tienen cierto riesgo relacionados con remoción en masa o algunos otros elementos naturales, por ejemplo, y por lo tanto lo que estamos haciendo es que el Servicio Nacional de Geología y Minería, el CERNA-GEOMIN, actualice sus cartas de análisis, sus fichas técnicas, para ver efectivamente dónde podemos también en estas zonas un poco más críticas o en estas zonas de borde poder reconstruir. Ahora, además, si hay zonas que están siendo ocupadas por viviendas que no son propietarios, claro, ahí son los propietarios los que tienen que poner las denuncias respectivas y que para poder actuar en caso de que haya ocupaciones ilegales. Ahora, delegado, para ir cerrando, ¿usted cómo calificaría o qué nota le pondría al proceso de reconstrucción en general? Mira, yo no puedo poner una nota en general porque ¿cómo lo califica? Es un proceso bastante complejo de todo. A ver, lo que aquí se hizo fue un plan de reconstrucción que se presentó en marzo del año 2024, a poco tiempo de producida esta gran tragedia. Se propone un plan de reconstrucción por parte del gobierno en su conjunto. Se le presenta a la ciudadanía un plan de reconstrucción que tiene distintas etapas, con un horizonte completo de 5 años, pero con distintas etapas, con una primera etapa respecto de qué cosas se pueden ir avanzando y qué cosas se pueden ir recuperando de corto, mediano y largo plazo. Ese plan de reconstrucción hoy día tiene alrededor del 30-35% de avance en general. Son 166 medidas las que se están desarrollando en toda esa zona, desde apoyo, como te decía, a microempresarios, desde levantamiento de los clubes deportivos, desde recuperación del jardín botánico o del parque Peñuela, y todo el proceso de reconstrucción de viviendas, por supuesto. En el caso de las viviendas, hoy día ya tenemos muy avanzado todo el proceso de entrega de subsidios, que es el primer elemento básico que tiene que tener cualquier propietario para poder seguir avanzando en un proceso formal con el Servio. Respecto de la construcción de vivienda, evidentemente nosotros quisiéramos haber avanzado más rápido, sobre todo en la primera etapa, y por lo tanto lo que se hizo es que hemos tomado una serie de medidas respecto de este proceso más masivo de entrega de subsidios y de esta relación con las empresas patrocinantes y las entidades técnicas que acompañan toda la reconstrucción. Nosotros durante este año esperamos ya ver un avance bastante más significativo de construcción, de entrega, de proceso de reconstrucción de viviendas. Muy bien, delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, muchísimas gracias por estos minutos junto a nosotros, que esté muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes también.
Avanzamos con otras noticias. El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, se refirió a la decisión de la Corte Suprema que rechazó el requerimiento de un grupo de parlamentarios que buscaban destituirlo de su cargo. Carlos Alberto López tiene los detalles. ¿Cómo estás, Carlos Alberto? Gusto de saludarte, Cristian. Dijo lo siguiente: ha regresado un fiscal Patricio Cooper 2.0. Así, con esas palabras, retomó sus funciones el fiscal regional de Coquimbo, luego de que la Corte Suprema, obviamente, rechazara esta solicitud de remoción presentada por al menos 10 diputados oficialistas, luego de su participación como ente a cargo de las pesquisas en el caso Chilemart, que habla de estas presuntas movimientos que habría realizado la otrora presidenta de la Cámara de Diputados, Karel Cariola, estos supuestos tráficos de influencias para favorecer a un empresario chino, y también por la fallida compra, o mejor dicho, fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende. Conversamos con él, le preguntamos varios temas, y uno de ellos era referente a cómo se sentía luego de que, en definitiva, primara lo judicial y no así lo político. Esto nos dijo. Este fallo no solamente me da un respaldo a mí como fiscal regional, sino que preserva algo más importante para nuestra democracia, que es la autonomía del Ministerio Público. Me quedo con que efectivamente esto es visto por un tribunal de derecho, que existe una Corte Suprema, y vuelvo a indicar, en los tribunales de derecho son las consideraciones de orden jurídicas y los hechos son los que valen y no las consideraciones políticas. Dijo sentirse muy tranquilo y asimismo aprovechó de agradecer las muestras de cariño que se le han presentado no solamente cuando transita por acá por la ciudad de La Serena, cuando va al aeropuerto, cuando anda por la Avenida del Mar. Dice que no han habido críticas de parte de la gente como sí lo hubo de estos parlamentarios, todos respaldando lo que había sido su labor en estas importantes diligencias e investigaciones judiciales. Le preguntamos además respecto a este otro tema que tiene que ver con las supuestas filtraciones que hubo del caso Sierra Bella, de esta fallida venta de la clínica por parte de la entonces alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Él aprovechó la oportunidad de ratificar que dichas filtraciones no se produjeron durante todo el tiempo que la causa estuvo en manos de la Fiscalía, sino más bien cuando el Ministerio Público le entrega la copia del expediente a las partes requirientes. ¿Le parece si escuchamos de inmediato las declaraciones del fiscal Cooper? Filtraciones en el caso Sierra Bella se dieron después del 3 de marzo, después que fueron entregadas por parte de la Fiscalía a las defensas copias de los antecedentes. Entre diciembre, si bien no me equivoco, el 18 de diciembre del 2024 al 3 de marzo del 2025, en cual estuvo solamente en poder de la Fiscalía Regional de Coquimbo dichos informes, no salieron a la luz pública. Y eso es un hecho contundente. No quiso entregar mayores detalles del estado de avance de estas investigaciones, tanto el caso relativo a la expresidenta de la Cámara de Diputados, Karel Cariola, como también la venta fallida del inmueble perteneciente al expresidente Salvador Allende. No obstante, dijo, si bien es cierto, yo en estos momentos estaba suspendido, pero todos los fiscales de acá, la Fiscalía Regional de Coquimbo, siguieron trabajando y estamos, tomando sus propias palabras, full con diligencias y posiblemente podría haber novedades. No anticipó cuánto, pero dijo que se estaba bastante basado en dichas pesquisas. Estaremos obviamente muy atentos al estado de avance y si hay cualquier novedad desde acá de la región Estrella, estaremos obviamente retomando el contacto. Cristian, gusto de saludarte como siempre. Igualmente, Carlos Alberto, muchísimas gracias por toda la información. Nos vamos a una pausa, regresamos con más noticias. Ya volvemos con T13 en Vivo PM con Cristian.